titulada Análisis de Mercado, a cargo de Albert Scala, quien es el vicepresidente ejecutivo de la empresa INT-LFC Stone. Cuenta con una amplia experiencia en las operaciones de contactos de futuros, opciones y futuros estructurados sobre las materias primas que operan en los mercados bursátiles internacionales. El señor Scala recibió su título en Finanzas de la Universidad Internacional de la Florida, Estados Unidos, y fue presidente de la Asociación de Cafés de la Costa del Pacífico, PCCA, Pacific Coast Coffee Association. Antes de dar la palabra al señor Scala, queremos agradecer el apoyo brindado por USAID a través del proyecto Cadenas de Valor Rurales, que es un proyecto que trabaja con Anacafé principalmente con pequeños productores. Demos la bienvenida al señor Albert Scala. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera dar mis agradecimientos a todo el comité de Anacafé por esta cordial invitación. Para mí es un honor poder estar con ustedes y presentar nuestros temas tan importantes que es la bolsa. Pero más importante para mí es estar en Guatemala porque hace 24 años, cuando yo empecé en este negocio de operaciones de bolsa, fue Guatemala mi primer país que llegué. Por lo tanto, para mí es un gran honor estar con ustedes. Tendencias y desafíos en el mercado de café. Esta es la gran pregunta. Estamos en unos momentos muy críticos de alta volatilidad. El programa que les quiero traer es darles un poquito de lo que ha sucedido los últimos 2 años con el precio del café, hablarles un poquito más de los mercados internacionales, la condición macro global que influye directamente en los precios del café, la parte de las monedas, la parte de la demanda y oferta, que es uno de los puntos débiles que tenemos, pero más importante creo que para todos es las expectativas de precios y sugerencias. Creo que todos queremos saber dónde vamos. Por lo tanto, les vamos a traer una pequeña bola de cristal para poder descifrar cuáles serían las rutas que llevaría el precio del café. Este es nuestro problema, como lo mencionó el doctor Iván Romero de la OIC, la volatilidad. Pero infelizmente no podemos hacer nada con la volatilidad. Es parte del ingrediente que tenemos en el mercado del café. Simplemente el producto más volátil del mundo. Simplemente. Nada que ver con el petróleo, nada que ver con los valores de bolsa, nada que ver con el trigo, el maíz, el azúcar. Es el café el más volátil. Y nosotros estamos en este mercado. Por lo tanto, tenemos que entender todos los variables que afectan esta volatilidad y también más importante es cuáles son los instrumentos que nosotros podemos utilizar para eliminar o reducir esta volatilidad. ¿Por qué es volátil el café? Por su clima, por sus condiciones de demanda y oferta y por las variables globales. Y no es solamente un variable. El precio del café conlleva más de 20 diferentes variables que afectan constantemente su precio. Y como les voy a enseñar, la mayoría de todos no tienen nada que ver con la producción o el consumo del café. Empezamos con Brasil, ya sabemos, el más grande de todos. Tenemos que ver, no sé si se puede ver, estimados de producción. ¿Cuál es la realidad de producción del Brasil? Esa es la gran incógnita. Si nosotros tomamos los estimados de producción de este último año en Brasil, la diferencia entre el estimado más bajo y el estimado más alto son casi 12 millones de sacos de diferencias. O sea, podemos poner casi 4 Guatemalas dentro de esa volatilidad de estimados. Pero también tenemos la moneda del real, tenemos los inventarios, que realmente no sabemos cuáles son los inventarios de Brasil. Tenemos el consumo, tenemos el clima. Después tenemos Vietnam, segundo productor más grande del mundo. Tenemos los estimados de producción, tenemos su consumo. Tenemos Colombia, tenemos petróleo, tenemos el peso colombiano, que, vamos a ver,
qué tanto afectan estas devaluaciones en el precio del café. Tenemos Honduras, en este momento el gran crecimiento de producción en Latinoamérica. Tenemos China, tenemos diferenciales, tenemos Robusta y agreguémosle el consumo y su gran duda. Y ahora también le podemos agregar a Brasil la condición política. Todo esto está en estos ingredientes que causan esta volatilidad. Vamos a ver las condiciones de los precios, tomando en cuenta la parte macro global, las monedas, demanda y oferta, y terminamos con las expectativas. Esto es lo que sucedió llegando a noviembre de 2013. ¿Qué sucedió con los precios? Sobreproducción mundial, principalmente a través de la producción de Brasil, pero también Vietnam, también Indonesia, lo cual a finales del 2013 estábamos en camino para romper el dólar. Y en esos momentos las tendencias indicaban que posiblemente 80 centavos. ¿Y de dónde viene esta presión? ¿Por qué tenemos esta presión en los precios? Sobreproducción. Y tenemos un impulso que a partir del 2010-2011 se nos dispara la producción global. ¿Por qué razón? Por la alza de precios que estuvimos desde el 2008 hasta el 2011. Incentivó la producción mundial, principalmente Brasil, pero también de otros países y también de Vietnam. Entonces vemos que 2012-2013 tuvimos 2 años consecutivos de 6-7 millones de exceso. Infelizmente estos números por muchas de nuestras entidades no lo reportaban hasta muy tarde. Y entrando noviembre de 2013, las expectativas para el año 2014 sería de una nueva producción récord mundial. Es la razón que nosotros nos fuimos casi $1. ¿Qué nos salvó? La sequía de Brasil. Única razón que el mercado se dio la vuelta. La mayor sequía de los últimos 30 años. Y la primera sequía en el momento más crítico de la formación del grano, enero y febrero del 2014. El mercado nos fuimos desde $1 hasta $2.20 en una cuestión de 3 meses. Nosotros creíamos que esta situación podría durar unos 2 años, pero los cultivos están cambiando. Ya hoy no se necesitan 2 o 3 años para recuperarse. Esta situación nos duró apenas 16 meses, ni siquiera llegó a los 2 años. Los cultivos hoy ya a los 14, 15 meses ya están produciendo después del plantío y se ve una nueva regeneración. Esta caída, 90 centavos, 40% de sus precios en cosas de meses. 2015 fue un año muy crítico para todas las materias primas, no solamente café. Presentemente hemos tenido una recuperación a partir del 2016. Parte de esta recuperación, porque veníamos otra vez en esta tendencia muy fuerte hacia niveles preocupantes, se da parte por el ingreso, el interés de todos los fondos de inversiones pasivas en todas las materias primas. Y vimos que entramos no solamente en café, en cacao, el petróleo, que se creía que se iba a ir a $10, se duplicó de precio por la entrada de nuevos inversionistas pasivos. El café también sintió la baja de producción en la cosecha de Colombia, la mitaca, causada por faltas de lluvia durante la floración en agosto y septiembre del año pasado. Al mismo tiempo, Brasil continuó teniendo unos problemas de lluvia, especialmente en las zonas de sus robustas y conilones. Todo esto dio una pequeña recuperación y llegamos a este pico cuando tuvimos 2 amenazas muy cercas de heladas en Brasil hace unas semanas. Y tuvimos una pequeña mini helada de sorpresa, que sí causó daños, pero no fue daños sustanciales. Posiblemente entre todos unos 400,000 sacos. Que en los números de Brasil, 400,000 sacos simplemente es un número de redondeo.
Entonces, veamos la parte macro global. Hoy en día, el café es uno de los muchos productos que está completamente conectado con las economías mundiales. Y el café depende de la economía de Europa, y depende de las economías de nuestro hemisferio, y depende de las economías asiáticas, y de sus monedas, y del comportamiento de muchos de los otros productos. Uno de ellos siendo petróleo. Y vamos a analizar más tarde qué tiene que ver el precio del petróleo con el precio del café en Guatemala. Es aquí el comportamiento de todas las materias primas el año pasado, 2015, un año muy negativo para todas las materias primas, porque todos estos inversionistas pasivos que habían entrado, 2015 fue el año en el cual comenzaron a salirse de sus inversiones. Y vemos el resultado tan agresivo de las caídas de todos los productos. Única excepción, jugo de naranja y cacao, que apenas subieron 1%. Los principales productos negativos, todo lo que es energía y el número 2, café, 37% de pérdidas el año pasado. Solamente porque los inversionistas decidieron que ya era hora de salirse y combinado con las nuevas subidas de producciones a nivel global, que nos dio otra expectativa de fuertes sobreproducción. Veamos las monedas. ¿Qué tienen que ver las monedas con nuestro café? Devaluación. Infelizmente, Guatemala no ha podido tomar provecho de una devaluación, como lo ha tomado Brasil y un Colombia y un Vietnam y una Indonesia, los principales productores del mundo. Estas monedas globales, monedas emergentes, llevaron la mayor volatilidad de los últimos 30 años, durante los últimos 2 años. ¿Qué significa? Este es el gráfico de la moneda del Real de Brasil. Lo puse al inverso, o sea que significa que cuanto más se devalúa, más ingreso por dólar está recibiendo este productor en Brasil. Por lo tanto, el precio del café se puede caer, pero al productor brasileño le están pagando más en moneda local. Por lo tanto, puede caerse el precio internacional del café, pero ese productor recibe más ingresos. Aquí tenemos la segunda moneda del mundo cafetero, que es el dong de Vietnam, también reflejando una devaluación sustancial. Y tenemos la tercera, que es el peso colombiano, que ha perdido en un periodo de 11 meses 36% de su valor. Mal para el país, muy bueno para el productor. El productor colombiano espera y ruega que se devalúe su moneda. ¿Por qué? Porque no importa si se cae el precio del café, va a recibir más ingresos por cada dólar. Al productor colombiano le interesa que el precio del petróleo se desplome, porque Colombia, siendo un importante productor de petróleo en nuestro hemisferio, cuanto más se desplome el precio del petróleo, peor le va a la economía, se devalúa más el peso colombiano, pero el productor de café recibe más ingresos. Tenemos ahí un problema. Y aquí tenemos el rupia de Indonesia, otro gran productor del mundo, con fuerte devaluación. Entonces, monedas. Nuestro principal comprador mundial perdió 30% de su valor adquisitivo. Eso duele al café. Entonces, tenemos los productores de café devaluando, lo cual genera mayor ingreso, y el principal comprador, que es la Unión Europea, 27 hoy en día, pierde 30% de su valor adquisitivo. Eso nos daña, eso nos hace sufrir en los precios. Entonces, hemos reflejado una caída de precios. El productor de Guatemala siente este problema, porque no tenemos devaluación. Pero si tomamos y estudiamos la línea roja, es el precio del café para un productor brasileño. La línea verde es el precio internacional del café, el suyo, el de Guatemala. El precio del café se ha desplomado, nadie le ha dicho al productor brasileño que se ha caído el precio. Por lo tanto, el productor brasileño sigue produciendo café. No hay incentivo de
reducir su producción. Un productor de Brasil hoy en día recibe 550 reales por saco de 60 kilos. Cuando el mercado estaba en $1.70, recibía 550 sacos de café. O sea que no ha sentido la caída de precios. Por lo tanto, el productor brasileño continúa invirtiendo, continúa poniendo insumos en sus fincas, continúa incrementando las áreas, porque no ha sentido este efecto. Ahora, el real se está revaluando fuertemente. Es parte de la razón por la cual el mercado ha subido. Lo que nosotros necesitamos como productores centroamericanos es que el real brasileño se revalúe. Y no podemos dejar que se devalúe, porque si se devalúe, venden más. Aquí tenemos el productor colombiano. Igual, se cayó el precio de Nueva York, pero nadie le mandó un memo al productor colombiano. El costo de producción en Colombia es aproximadamente 550.000 a 650.000 pesos colombianos por carga de café. Y lo venden 850.000 el día de hoy. Por lo tanto, es un buen retorno en sus costos. El productor colombiano en este momento no va a cerrar producción. En este momento, y si continúa la devaluación, va a continuar invirtiendo. Y eso fue parte también de la caída desde 2014 hacia la fecha. ¿Qué tiene que ver el petróleo con nuestro café? Brasil, Colombia son importantes productores de energías. Si el precio del petróleo se cae, esas monedas se devalúan. Si esas monedas se devalúan, entra más venta de café. Aquí vemos la correlación completamente positiva. Si el precio del petróleo se cae, el peso colombiano se devalúa. Colombia es más agresivo en la venta. Y aquí tenemos la relación en esa devaluación del real de Brasil con el precio del café. Y entonces vemos claramente que mientras el real de Brasil se viene fortaleciendo, sale la presión de venta del mercado y el precio del café tiende a subir. Nosotros queremos que no se devalúe Brasil. Si se devalúa Brasil, tenemos que estar cuidando nuestros cafés. Pasamos a la demanda-oferta. Aquí es donde tenemos un problema. Vamos a ver un poco de los fundamentales. Somos uno de los principales productos en términos de volumen en el mundo. Petróleo siendo el principal. Antes éramos el número 2, ahora ya estamos como el número 4 porque maíz y muchos de los otros productos han crecido sustancialmente. Somos uno de los principales productos en el mundo y tenemos casi las peores logísticas de números de todos los productos. ¿Sabemos exactamente cuánto va a producir Brasil? No. ¿Sabemos cuántos son los inventarios en Brasil? No. ¿Sabemos cuál es el consumo real mundial? Tampoco. Tenemos una idea, pero hoy en día no podemos en un mercado tan volátil trabajar con ideas. Necesitamos números claros. Y el problema que tenemos es muchas de las instituciones de todos los países no tienen claro esos números. Aquí los primeros tres tenemos CONAB, tenemos Bicofa y AECI. Brasil, Vietnam e Indonesia respectivamente. Yo cariñosamente llamo a estos tres los tres Reyes Magos, pero cada vez que hablan no sabemos qué sorpresas nos van a traer. Y es muy preocupante cuando un país tiene diferencias dentro de sus propias entidades gubernamentales de 5, 6, 7 millones de sacos en estimados. Eso nos daña, eso nos causa problemas a todos nosotros productores. Después tenemos todas las entidades internacionales, todos los otros reportes comerciales. Todo esto trae otro factor que es la incertidumbre. Esa incertidumbre nos causa esa volatilidad. Y tenemos que entender una cosa muy clara. Siempre que en los mercados, y especialmente los mercados de alta volatilidad como el café, tenemos que entender que un shock en los precios nos va a cambiar el variable de producción y el variable de consumo.
Si nosotros tenemos una duplicación o se triplica el precio del café, sabemos que los productores vamos a producir más, vamos a invertir más y posiblemente vamos a pegarle al consumo. Porque si de pronto mi taza de café se duplica, algo lo vamos a sentir. Y esto lo hemos visto históricamente. Aquí tenemos una gráfica de casi 50 años del café y vemos que cada vez que hemos tenido una helada o una sequía, hemos reflejado nuevas bajas en los mercados, porque se nos dispara esa producción. Y lo que tenemos que tener en cuenta es, antes de salir a producir agresivamente, tenemos que recordar que hay que salir a producir el consumidor primero. Y ahí es donde tenemos una debilidad en nuestro mundo del café. Aquí tuvimos otra subida y en camino otra vez para números muy bajos que nos salvó solamente la sequía. Nuestros estimados, estos son nuestros números que nosotros llevamos. Tenemos 80 países productores de café, tenemos más de 175 países consumiendo nuestra taza. Nuestros números de los países principales, ponemos a Brasil con 54, Vietnam 27, Colombia 13, Indonesia 10. Ese es otro número en cuestión, es el número exacto de Indonesia. Por lo tanto, salimos cerca de un número de 155 millones de sacos de producción y nuestro consumo, principal consumidor, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, le pongo una marca de pregunta porque dudamos un poco de los números de consumo de Brasil, lo ponemos en 151 millones de sacos. Lo cual, entrando en esta campaña, teníamos, anterior en abril habíamos puesto cerca de 5 y medio. En mayo, en la presentación que hicimos en Guarujá, pusimos 5 millones de sacos. Con los acontecimientos recientes hemos reducido un poquito este exceso a 4 millones de sacos. Por lo tanto, si lo vemos gráficamente, la expectativa de producción-consumo en nuestro balance, tenemos otra vez un exceso. Es por eso que el mercado siempre tiende a tomar un poquito de retroceso. Pero nos preocupa una situación: inventarios. Aquí tenemos los inventarios de café verde en Estados Unidos, subiendo, llegando a niveles históricos. Nos dicen que las exportaciones están bajando y también nos dicen que el consumo está subiendo. Si el consumo sube y las exportaciones bajan, no podemos subir los inventarios. Este número tiene que comenzar a cambiar y necesita empezar a cambiar inmediatamente. Especialmente ahora que Brasil ha disminuido fuertemente sus exportaciones en el mes de julio. El mes de agosto, en esos inventarios, tenemos que ver el cambio en esta tendencia. Aquí tenemos los inventarios de Europa, que estamos viendo más o menos neutro, pero recuperando otra vez. Y tenemos los números de inventarios de Japón, otro récord histórico. Esta es la tendencia que tenemos que cambiar. Cambiamos esta tendencia y ahí es donde vemos el resultado en los precios. Esta es nuestra preocupación. El consumo, ¿realmente está subiendo? Nos tenemos que preguntar, ¿estamos promoviendo activamente el consumo? A la Pepsi-Cola, a la Coca-Cola, a los consumos de bebidas masivas, el agua. ¿Cuáles son algunas situaciones preocupantes de noticias? A final de 2014, el Departamento de Agricultura reduce 3 millones de sacos el consumo mundial. Smokers anuncia una baja de ventas en café. Mondelez anuncia baja de café y cacao. Inventarios no se comportan en línea con los reportes. El Departamento del Censo de Estados Unidos en abril 2015 reporta una baja de 1% al consumo. Estudio de consumos de la Asociación Nacional de Café de Estados Unidos muestra números un poco preocupantes, especialmente el último: consumo entre las edades 25 y 39 significativamente baja del 62 al 57%. Solamente una de estas noticias, independientemente, nos generaría una preocupación. Pero todos estos en conjunto hay que tomar nota. Lo más importante, hay que tomar una decisión, hay que tomar una acción. Este año reportan que el consumo en Estados Unidos incrementa 1,5%, 1,6% en tazas, y aquí es donde hay otra diferencia.
Cuando hablamos de incremento, estamos midiendo tazas o sacos de 60 kilos. Para nosotros lo que nos importa es consumo en sacos de 60 kilos, no en tazas. Porque tenemos un problema muy grande hoy, los monodosis, las cápsulas, todas las máquinas automáticas que miden milimétricamente el consumo de una taza, no hay desperdicio. El consumo en enero sube 9,5% de monodosis, pero en todos los otros métodos de consumo cae. Este es el reporte y este es el problema. Consumo perfecto de café. Este es un reporte hecho por la NSA. Realmente esta gráfica no es de la NSA. Esta gráfica está hecha con los números reportados por Study Logic y la NSA, que nos preocupa la tendencia. Esta es la tendencia del consumo del monodosis. Este era nuestro gran boom. Y veíamos que en septiembre del año pasado, de mes a mes, incrementaba 20%. Pero la tendencia viene en una trayectoria muy preocupante. Ese número de enero de 2016 lo tenemos aquí, ya vamos menos de la mitad del incremento. Pero más preocupante, si vemos el consumo instantáneo, negativo. Si vemos el consumo tradicional, negativo. Si vemos el consumo de French Press, negativo. Entonces, estos son los números que tenemos que tomar acción inmediata. ¿Nos estamos quedando atrás sin tener un norte? ¿Realmente estamos haciendo todo lo posible para promover este consumo? Y especialmente con una situación económica mundial preocupante, más del 33% de la economía mundial ya está en tasas de intereses negativas. ¿Por qué? Porque están tratando de prenderle fuego a esta economía global y tenemos problemas. Estamos al mismo nivel de Coca-Cola, McDonald's, Monster, que su principal ingrediente es la cafeína, en promoción. Esta página la puse en el Congreso de Guarujá, en Brasil, este mayo pasado. Esta noche a las 5, inauguramos las Olimpiadas de Río 2016. Entonces yo dije que a todos los participantes en Guarujá, ¿qué momento más especial para que el primer productor del mundo y supuestamente su segundo productor del mundo, consumidor del mundo de café, ponga su imagen en el mundo? O todo el gremio cafetero hagamos algo. Entonces la pregunta es, ¿hemos dejado esta oportunidad pasar? El evento más importante posiblemente de la década para los cafeteros en el Brasil. ¿Quién son los patrocinadores de? No vemos café. Vemos la Coca-Cola, vemos cerveza, vemos Monster, vemos McDonald's y nadie dijo nada. ¿Hemos dejado este barco pasar? ¿Esta oportunidad? Eso es lo que tenemos que cambiar. Bien, la parte más importante aquí, ¿dónde vamos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y qué podemos hacer? Ya vemos que en el café tenemos más de 20 variables que va a afectar el precio. Una sugerencia de cautela es, todo aquel que les vengan a decir, yo sé dónde va a estar el precio del café a final de diciembre, corran, huyan. Porque significa que esa persona tiene que acertarle a más de 20 variables para llegar a ese precio. Si esa persona es capaz de hacer eso, por favor, me dan el teléfono, necesito jugar la lotería esta noche. Tenemos que tomar todas estas variables, juntarlos y poner escenarios de movimientos. Tenemos que tomar todo lo que está sucediendo al día de hoy, el niño, demanda y oferta, las monedas emergentes, el crecimiento global, petróleo, qué está sucediendo en Europa. Tenemos que ver las tasas de interés, todo esto influye, no es solamente demanda y oferta. Entonces nosotros diseñamos escenarios, avenidas, y tomamos avenida basado en, creemos que de aquí a final de año, estos factores pueden convergerse. O posiblemente el escenario número 2, y basado en cada uno de estos, podemos poner una específica dirección. Vamos con el primero. Efecto del niño continúa, demanda y oferta cerca del equilibrio, estamos ahí. El dólar está un poco débil, otros origen reducido en producción y Brasil por debajo de 53 millones de sacos. Esto nos da este escenario, que es el escenario que estamos llevando en este momento. Hemos llegado a estos niveles, está dando la primera avenida.
El segundo escenario, disminuye el niño, oferta-demanda con leve excedente, el dólar neutro, otros orígenes estables, y Brasil se pone en 54 millones exactos. Este escenario nos da una expectativa más neutral entre 1.20 y 1.35 hasta diciembre. El tercer escenario, clima mejorando, continúa esta devaluación de las monedas, preocupación en la situación mundial, recuperación de otros orígenes, y Brasil, vamos a ver si es verdad que está encima de 55 millones. O, entre todos los otros países, que se me suba ese exceso de 3, 4 millones a 5 o 6. Eso es un problema. Eso me daría este escenario. Creo, y la buena noticia es que creo que no estamos saliendo de este escenario, porque creo que ese número de 5 o 6 millones no creo que vamos a llegar a ese punto. Creo que vamos a estar más cerca de los 3, 4. Creo que estamos levantando un poquito este piso del dólar. Por lo tanto, estoy un poquito más cerca del escenario 1 y 2, posiblemente el piquito del 3, pero creo que esta parte la hemos eliminado. Eso es lo que creo que es buena noticia. Entonces, estos tenemos los 3 escenarios. Estas son las 3 rutas. Dependiendo en qué variable en el momento de los meses estamos, tenemos que coger una de estas 3 rutas. Entonces, estamos ahí. Estamos 1.40, 1.45. ¿Qué hacemos? Hemos tenido una recuperación de aproximadamente 18% de los precios, pero infelizmente se sube el mercado, se nos bajan los diferenciales. Entonces estamos siempre jugando a la defensiva. Con este mercado aquí, ¿qué podemos hacer? Para un productor, yo no sé lo que puede pasar con tantos variables, pero sí sé que tengo una oferta de precios que me podría trabajar. Entonces tenemos cosecha entrando a final de años. Podría ser una estrategia en la cual pueda ponerle piso y si sigue subiendo, sigo ganando. Y es lo que nosotros hemos diseñado, que se llama la venta variable. ¿Qué significa? Mercado volátil, productor no vende por la expectativa de mejoría de precios. Necesitamos una estrategia que me dé un piso duro, no una venta, un piso, pero si el mercado sigue subiendo, yo le sigo ganando. Eso es lo que como productor yo quiero tener, certeza, y no tener que estar adivinando, vendo o no vendo, me espero o vendo ahora. Con esta operación hago las dos. Entonces, la venta me elimina el tener la decisión de vender o no vender. ¿Qué hago? Vendo café y simplemente me compro un seguro, igual que el seguro del carro. Vendo el café ahora, aprovecho el precio que se ha recuperado, pero me compro un seguro en caso de que me equivoque. Y si el mercado sigue subiendo, le sigo ganando todo el camino. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vendo café en 1.45, me compro un seguro para 4 meses de protección, neteo $1.40 y ahora mi venta es variable. Tengo un piso, pero no un techo. Si el mercado, cualquier razón, una sequía, una helada, lo que sea, vamos a entrar en periodo de lluvias ahora en los próximos 60 días, muy clave, se me sube a $2, mi seguro me paga 40 centavos, que es la diferencia, que es la diferencia de $1 a $1.60 a $2, me paga 40 centavos y ahora subo mi venta de 1.40 a 1.80. Si el mercado se cae, vendí 1.40. Si el mercado se sube, vendo 1.80. Se elimina la especulación, se elimina el concepto de adivinar a dónde vamos. Una vez más, mis grandes agradecimientos a todo el equipo de Anacafé por esta invitación. Esta presentación la tienen disponible a través del sitio de Anacafé. Cualquier cosa me pueden llamar, la tienen gratuitamente disponible. Les invito también a juntarse a mi página de Twitter, donde pongo todas las noticias que pueden afectar al mundo de materias primas, todo lo que veo que me puede afectar el café, el cacao o aceite de palma, va en la cuenta de Twitter. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, señor Escala. Vamos a dar un espacio de preguntas para el señor Escala. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano para si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no tenemos ninguna duda, pues entonces vamos a agradecerle al señor Escala y vamos a invitar
a don Ricardo Arenas, miembro de la Junta Directiva de Anacafé. A ver si hay una pregunta. Por favor, los micrófonos acá. Hay una pregunta. Buenos días, mi nombre es Paris Palé, represento a empresas cafetaleras en Matagalpa, Nicaragua. Siempre en todo evento en los cuales hemos participado y se toca un tema muy delicado como es lo relacionado al precio del café, se nos muestra un sinnúmero de información de diferentes empresas. Como usted mencionaba, hay más de 20 variables de las cuales se tienen que tomar en cuenta para por lo menos dar una idea de en qué sentido se va a manejar el precio en los últimos meses, o a corto, mediano o largo plazo. Algo muy importante que el productor, comercializador y exportador le gusta saber. Pero en la recopilación de toda esta información, ¿cuál para nosotros siempre o qué tips son los que debemos de tomar nosotros para tomar como punto de partida que sean verdaderas o que por lo menos nos vengan a dar una idea de lo más acertado posible sobre cómo está el mercado? Porque son muchos los comentarios, son muchas especulaciones, hay muchas variables, son muchos factores los que influyen en el precio, como decían ustedes, solidez del dólar, la zona euro, cosecha de Brasil, inventario certificado, un sinnúmero de cosas de los cuales no vienen a crear una confusión en nosotros para poder decir, ok, esto es lo más acertado posible y estos datos son los más creíbles para nosotros tomar iniciativa de podernos respaldar o poder vender nuestro producto, comercializar nuestro producto. Muchas gracias por su pregunta, muy buena su pregunta. Es la dificultad más grande que tiene este mercado, es la dificultad, la debilidad que tiene el mundo del café en este momento. La falta de seriedad, de transparencia, de cuál es la noticia donde me tengo que ir. Muchas veces se habla de manipulación, muchas veces se habla de que Brasil tira los números abajo. Hay tres razones por qué los números, estos números siempre salen con tanta falta de seriedad. Parte es por la incapacidad de un país como Indonesia posiblemente llevar esos estimados, un estudio profundo. Parte es por la falta de recursos y algunas veces también es por movimiento de los números. Brasil era siempre famoso por manejar los números. Su pregunta es una pregunta que nosotros empezamos a hacer nuestros estudios y publicamos nuestros estimados porque había tantos números con tanta falla que decidimos nosotros hacer nuestros propios estimados. Para su respuesta directa, es una labor muy difícil. Nosotros, yo personalmente, solamente seguimos nuestros números, que últimamente han sido los más acertados. Y todos estos números cambian constantemente. Mañana podemos tener una pequeña falta de agua en el Espíritu Santo de Brasil y cambia toda la expectativa de números. ¿Cuáles serían los números? Anacafé tiene también una base de datos muy importantes que nosotros también compartimos con Anacafé y también a través del servicio que se llama Coffee Network, que también es nuestro, diseñado para ese mismo propósito en el año 1999 por exactamente su preocupación, la falta de los números. Bueno, buenos días a todos y a todas, señor Escala. De acuerdo a los escenarios que usted plantea, pues no vemos, digamos, buenas perspectivas. Yo pensaría que lo que salvaría en este caso, digamos, buena parte de la economía basada en el café, es apostarle al buen café, al café, llamémosle entre comillas, ecológico, sostenible. Esa es una parte que siempre va a estar bien valorado en el mercado, especialmente el europeo. Pero por otra parte, se nos olvida también apostarle al consumidor nacional,
que desafortunadamente, y disculpen si ofendo, pero la mayoría del guatemalteco toma el peor café. O sea, tenemos el orgullo de decir que producimos el mejor café del mundo, sin embargo, la mayoría de guatemaltecos consumimos el peor café del mundo. Entonces, valdría la pena iniciar, no sé si son los momentos oportunos, educación y mejorar el consumo a nivel nacional. Gracias. Le acaba de pegar al clavo el consumo. En los países productores consumimos un café muy deficiente, muy pobre. Aún en países de Europa consumimos un café demasiado pobre. Pero es nuestra culpa, no promovemos el consumo. Como gremio internacional, el gremio internacional de café, ¿quién promueve el consumo? Una vez estaba con unos dirigentes de otra gremial y me dice, sí, nosotros promovemos, una vez al año vamos a la specialty y llevamos muestras. Eso no es promover el consumo. Somos la bebida más importante del mundo. ¿Se pueden imaginar si nosotros empleamos un plan de promoción a la Coca-Cola? Perdonen, pero no damos abasto de producir café. Aquí tenemos una situación muy delicada que no promovemos el consumo. Hace muchos años estuve en una de esas conferencias y yo levanté la mano y dije, ¿por qué no promovemos el consumo? Casi me sacan de la conferencia. No lo vemos de esa manera. Tenemos que mover el consumo. En ese entonces casi me sacan de la conferencia porque hice una pregunta tonta, era joven, ignorante. 23 años después sigo haciendo la misma pregunta y me siguen con la misma respuesta. La única diferencia es que sigo siendo ignorante, pero no sigo siendo joven. Y no cambiamos, seguimos con la misma tendencia. Pero la acaba de pegar, es el consumo. Si nosotros promovemos ese consumo mínimamente, esos números, esos escenarios tenemos que cambiarlos rápidamente. Ahí es donde está. Y es mover ese exceso de balance de producción contra consumo. Gracias. Gonzalo Castillo, de Nicaragua. Creo que más que una pregunta, cuando el mercado estuvo en 220, 225, 215, muchos productores tuvimos la oportunidad de fijar por 3, 4, hasta 5 años en el mercado. ¿Qué pasó con el resto que no fijó? Va para 300, va para 500, nos volvemos especulativos completamente y olvidamos cuál es mi margen de ganancia, donde estoy y qué seguridad quiero buscarme hacia el futuro. También en este momento tenemos opciones de, por ejemplo, los puts, los call, comprar un piso. Y para asegurarse uno, si va a la baja, pues el mercado no está asegurado, como decía usted, pierdo la prima, como cuando compro un seguro de un vehículo, ni más ni menos, no choco en el año, perdí mi prima nada más, pero no choqué. Pasa lo mismo en el café, si yo compro una prima ahorita, la baja, un put, por ejemplo, sí. y si lo compro y baja el mercado, estoy protegido. Si trepa lo que pierde la prima, lo que ponía ahí, $2, $1 por quintal. Pero gana mucho más en el café. Claro que sí, así es. Y fijaciones hacia el futuro, que es muy poco las utilizamos. Aquí andan productores de Nicaragua que tienen fijaciones a 215 para 5 años y están asegurados. Yo todavía tengo una para este año, tengo dos contenedores a 210, que es lo que están. Porque me fijé, ¿verdad? Me fui fijando, y lo que tenemos que ver es vernos hacia lo interno, cuál es mi punto de equilibrio, cuál es mis costos, y buscar precios promedio, no buscar el precio máximo. Exacto. Ir buscando en escala, ir fijando, y primero protegerme a la pérdida. Por lo menos si yo sé que mi costo de producción son $120, con tantos quintales que yo fijo, ya me cubro en ese momento. De ahí para allá, gano o gano menos o gano más, pero ya no pierdo porque ya me cubrí los costos. Y pienso, no quiero ser como muy positivo. Creo que Brasil va a tener muchos problemas con el rendimiento de su café. En el momento de llenar el grano, tuvieron una sequía prolongada, y esto provoca que el grano no pese mucho. Entonces creo que hay que esperar el resultado final. Creo que andan por el 60% de la cosecha ahorita. Hay que esperar ese 40 que falta, o 35, y que saquen sus resultados finales. Brasil esconde mucha información que hasta el final se la sacan, y ya salen que los cafés, exactamente, la sacan hasta que hayan vendido. Hasta que hayan vendido, sacan la verdadera información y se dan cuenta que
que hay baja en los rendimientos y entonces la producción se le viene abajo. Gracias. Sí, acaba de mencionar algo muy importante también. Guatemala. Guatemala tiene una entidad gremial de las mejores del mundo. Al mismo tiempo tiene un grupo de exportadores de los mejores del mundo, de los más avanzados del mundo, que tienen acceso a todo eso. Nosotros hemos hecho muchos trabajos con pequeñas asociaciones, cooperativas, gremios, en el cual hay que llevar este conocimiento de no especular, porque la mayor parte de la especulación sucede en el físico, no sucede en la bolsa. De llevar todos estos conceptos al productor, transferir este conocimiento para poder eliminar, y si vemos los precios del producto que están en niveles muy atractivos vis a vis nuestro costo, hay que empezar a planear, presupuestar la venta, porque hacemos presupuesto de nuestros costos, pero la cosa, estamos haciendo el presupuesto del precio de venta 1, 2, 3 años adelante. Brasil fija hasta 5 años adelante cuando el precio está atractivo. Y lo que deberíamos hacer es llevar todo este conocimiento hasta el campo, porque hay estrategias de que todos podemos utilizar para proteger, pero más importante, para eliminar especulación. Gracias. Solo una pregunta más. Vamos a dar una pregunta más, por favor, ahí, señor, y ahí quedamos. Buenos días a todos. Solo con una inquietud, la pregunta que hizo el primer compañero, básicamente se quedó, siento yo, en el aire. O sea, yo tenía la misma inquietud de él, de que de acuerdo a su conocimiento, ¿qué rangos podemos esperar del comportamiento de los precios en el mediano plazo? Obviamente sin tomar en cuenta que pudiera suceder una helada, una sequía o alguna catástrofe natural. Pues, de acuerdo a su conocimiento, ¿usted en qué rangos cree que esperaríamos en el corto y mediano plazo? Gracias. Bueno, de esos escenarios, el mercado respondió al primer escenario, porque todas esas variables ya llegaron a esa coyuntura. Vamos a pasar 60 días muy críticos ahora. Inmediatamente, esa revaluación que estamos viendo en Brasil, mucho se debe a las Olimpiadas, porque está entrando un flujo de dinero muy importante de todos estos 100.000 visitantes al país. Siempre que terminan las Olimpiadas, se ve un fuerte cambio en esa tendencia de las monedas. Sucedió en España en el 92. Posteriormente, vamos a tener un periodo de 30 a 60 días sumamente crítico. Ya estamos saliendo los rendimientos y parece que el número lo vamos a bajar un poco más a Brasil. Pero los próximos 60 días van a ser críticos. Las lluvias. En la parte arábica, septiembre 15, octubre 15, tiene que llover correctamente. Pero más importante va a ser la parte de conilones y robustas en Brasil, que lleva 14, 16 meses sin lluvia. Son irrigados, pero también no hay de dónde sacar el agua. Dependiendo cómo llueve en Brasil los próximos 30 a 60 días, nos va a dictar más o menos cuál va a ser la cosecha próxima del conilón, que en ese momento se bajó a 11 millones de sacos, pero viene de 18. Si tenemos las condiciones óptimas, yo apuntaría por el escenario número 2, posiblemente al piso del número 3 por el momento. Lo que no podemos es que nos sacan nuevos números de sorpresa de producciones, ejemplo Brasil, ejemplo Vietnam, y me cambien esos números. Por el momento estamos yendo al número 2, posiblemente al piso del número 1. Ahí el corto mediano plazo, que yo le pongo 2 o 3 meses. Un aplauso, por favor. Vamos a pedirles mil disculpas por dejar este tema acá con las preguntas, pero el tiempo siempre es parte de nuestro programa, de nuestro terminar en la hora que hemos dedicado. Así es que vamos a agradecerle al señor Escala por su participación. Es un tema muy interesante. El señor Escala va a andar por acá, por los pasillos. Tal vez los que tienen dudas pueden enfrentarlo por ahí para platicar con él. Así es que vamos a invitar a don Ricardo para que por favor le agradezca su participación en este congreso. Muy buenos días a todos, Albert. Nuevamente es un gusto verte, y cada vez que escucho alguna de tus exposiciones, creo que todos coincidimos en que son muy claras, muy ilustrativas y muy enriquecedoras. Y a la vez, pues este mercado del café, con tu exposición, pues
nos deja siempre con preocupaciones, pero obviamente eso no es culpa tuya. 20 son muchas variables, de tal manera pues de que el tema es muy complejo y muy difícil. La cantidad de preguntas que se te han hecho y muchas otras que estoy seguro que quisieran hacerte, pues nos demuestra lo acertado de haberte invitado y haber tenido pues el privilegio de que aceptaras la invitación a venir aquí a tu casa y a compartir tus conocimientos y experiencias, por lo cual en nombre de todos los productores que forman parte de Anacafé, te extendemos este presente reconocimiento por tu contribución a una caficultura sostenible, esperando pues que vengan mejores vientos. Muchísimas gracias.